Bueno, estimados estudiantes, vamos a resolver el ejercicio 1482 del libro 5000 problemas de análisis matemático de Demidovich, que nos dice graficar la función y igual x a la cuarta más 8 sobre x al cubo más 1. Bueno, lo que se pide siempre es 1, hallar el dominio, 2, establecer simetrías, 3, hallar los puntos de discontinuidad de la función y los intervalos de continuidad, determinar las intersecciones con los ejes, hallar los extremos, hallar los puntos de inflexión, hallar las asíntotas y graficar señalando las características, ¿no? Vamos a hacer cada una de estas partes con mucha calma. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es el dominio de la función. Bueno, tuviera más raíces, pero son imaginarios, ¿no? De eso les digo, si ustedes factorizan, pueden factorizar, pero no son raíces reales. Y en cálculo 1 trabajamos con raíces reales, eso no se olviden. Entonces, lo que tenemos que hacer acá simplemente es tomar la raíz real, que sería menos 1, ¿no? No habría más. Tenemos entonces el dominio de la función, sería de la siguiente manera: dominio de la función es igual, no se olviden que es un conjunto, que x pertenece a los reales, tal que x es distinto de menos 1, ¿no? Y ese sería el dominio. Bueno, para ver simetrías tenemos que hallar simetrías respecto al eje Y, simetrías respecto al eje X y simetrías respecto al origen, ¿ya? Entonces, simetría respecto al eje Y. ¿Cómo se verifica la simetría respecto al eje Y? Que f de x debe ser igual a f de menos x. Es decir, si tú cambias x por menos x, te tendría que dar la misma función. A ver, hagamos eso. Entonces acá tenemos y, bueno, f de x es igual a x a la cuarta más 8 sobre x cubo más 1. Ahora voy a hallar f de menos x. Es decir, acá voy a cambiar esto por menos x. Y acá también voy a cambiar por menos x. Ahora, si se dan cuenta, en la parte superior, menos x a la cuarta, como este menos 1 a la cuarta se vuelve positivo, acá sí se cumpliría que es simétrico, por el momento, ¿no? Por el momento podríamos decir que en el numerador sí es simétrico, porque miren, se ha vuelto otra vez positivo, que es lo mismo que acá. Ah, pero acá no va a haber lo mismo, miren. Como es menos x al cubo, menos 1 al cubo es menos 1. Entonces sería menos x al cubo más 1. Por tanto, esta función ya no es igual que esta, son distintas, ¿no? Entonces, si quieren, anotamos como f de x es distinto de f de menos x. Decimos no es simétrica respecto al eje Y. Ahora, cuando hacemos simetría respecto al eje X, simetría respecto al eje X sería más o menos, en este caso, f de Y es igual a f de menos Y.
Entonces, lo mismo, hay que cambiar y por menos y, y si se cumple, es simétrica respecto al eje X, ¿no? Bueno, en este caso, voy a poner que es 1, la misma función, esto es y. Y ahora simplemente le voy a poner un número negativo menos y, ¿no? Menos y. De acá voy a despejar. Ahora voy a poner una flechita por acá para darnos cuenta. De acá despejo y. Y este menos para al otro lado con un negativo, ¿no? Entonces, desde ya, esto es x a la cuarta más 8 sobre x cubo más 1. Y esto es menos x a la cuarta. Por tanto, son distintos, ¿no? ¿Cuándo se va a dar que puede ser simétrica al eje x? Cuando este y también esté elevado a un número par, ¿no? Su exponente sea par, ¿no? Entonces, como no se dé ese caso, no es simétrica, ¿no? Entonces, como f de y es distinto de f de menos y, se dice que no es simétrica respecto al eje X. ¿Listo? Y por último, simetría respecto al origen. Ya, simetría respecto al origen. En este caso, f de x, y, no, la función de x y y, tendría que ser igual a la función de menos x y menos y. Es decir, si yo reemplazo menos x y menos y son iguales a f de x y, sí es simétrica al origen, ¿no? Bueno, en el primer caso tenemos la función original. Esta es la función original. Y ahora voy a cambiar, ¿no? Voy a poner menos y, ahí está, menos y. En vez de x pongo menos x. Y acá abajo también pongo menos x. Ahora, si al hacer operaciones se vuelve esta función, es simétrica al origen. Caso contrario, no es simétrica al origen, ¿no? Bueno, a ver, acá mismo voy a hacer las operaciones. Le voy a poner una flechita. El menos 1 pasa al otro lado. Sería y igual. Bueno, por acá si quieren el menos. Menos x a la cuarta es x a la cuarta. En esa parte sí era un poco simétrica. Pero en el de abajo no es simétrica. Acá sale menos x al cubo. Y acá dice más 1. Bueno, si no fuera por este 1, posiblemente hubiese sido simétrica al origen, porque este menos con este menos se hubiera vuelto más y hubiera dado la expresión original. Pero como acá hay un 1, esto ya no se puede dar, ¿no? Entonces, esto es diferente de esto, ¿no? No hay operaciones que podamos hacer. Bueno, si gustan, podemos hacer este menos 1, lo vamos a multiplicar acá abajo. Acá sería x a la cuarta más 8. Y abajo, menos por menos más, sería x cubo. Bueno, hasta por ahí parecía que son igualitos, pero este nos va a arruinar. Menos 1, ¿no? Menos por más da menos 1. Por tanto, no son iguales, pues. No, no son iguales, ¿no? Entonces decimos igualito, ¿no? Como f de x, y es distinto a f de menos x y menos y, entonces no es simétrica respecto al origen. ¿Listo? Y bueno, el otro paso que nos piden es si es función periódica o no, ¿no? Entonces, como no tiene funciones trigonométricas, no es periódica. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo es periódica? Cuando tiene alguna función trigonométrica. Bueno, continuamos. El paso número 3 es hallar los puntos de discontinuidad de la función
y los intervalos de continuidad, ¿no? Bueno, desde ya acá habíamos indicado en el dominio que x debe ser distinto de menos 1, porque si x vale menos 1, el denominador es 0 y no hay división entre 0. Por tanto, x igual a menos 1 sería un punto de discontinuidad, ¿no? Punto de discontinuidad. X igual a menos 1, ¿no? Ese sería el punto de discontinuidad. ¿Ya? El punto de discontinuidad x igual a menos 1. ¿Cuáles serían los intervalos de continuidad? Justamente antes de llegar a 1 y después de pasar el 1, ¿no? Entonces, intervalos de continuidad x menor a menos 1, todo eso va a ser continuo. Y, bueno, ahora vamos a buscar el y en matemático, acá está. Y x mayor que menos 1, ¿no? Entonces, antes de menos 1 es continua, salto el menos 1 y x mayor a menos 1 también va a ser continua. Esos serían los dos intervalos de continuidad, ¿no? Entonces, en x menos 1 sería una cortadura en este caso, ¿no? Bueno, vámonos a las intersecciones, determinar las intersecciones. Entonces, para hallar las intersecciones, tenemos dos, ¿no? Intersección con el eje Y. Debemos hacer es cuando x es igual a 0, ¿ya? La intersección con el eje Y es cuando x es igual a 0. Entonces acá es facilito. Acá reemplazamos x igual a 0, ¿no? Entonces, si reemplazo 0, 0 más 8 es 8, 0 más 1 es 1, 8 entre 1 es 8. Entonces hay una intersección en el eje Y, en Y igual a 8. Similarmente sería intersección con el eje X, es cuando Y es igual a 0, ¿no? Cuando Y es igual a 0. Es decir, acá simplemente reemplazo acá 0. Y bueno, tengo que despejar X. X cubo más 1 por 0 sería 0. Lo que me queda es X a la cuarta más 8 igual a 0. Pero no se olviden que esto no existe, ¿no? En los números reales. Obviamente en imaginarios sí, pero en reales el 8 pasa como negativo y x a la cuarta, bueno, el x pasaría como raíz cúbica, raíz cuarta en este caso. De menos 8 eso no existe, ¿no? Sería imaginario, ¿no? Por tanto, no existe, ¿no? Intersección con el eje X, ¿no? Como no hay reales, no existe intersecciones con el eje X, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver ahora es hallar los extremos y determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Ya? Entonces, tendríamos lo siguiente. Tenemos la función. ¿Cómo hallamos los extremos? Primeramente hallamos los puntos críticos. Hallamos los puntos
críticos. Los puntos críticos, ¿no? Entonces tenemos que hallar la derivada y lo igualamos a 0. La derivada lo igualamos a 0. Entonces acá tenemos que aplicar la regla de la división. El primero derivando, 4x al cubo. Derivada de 8, 0, ¿no? Por el de abajo sin derivar. X al cubo más 1. Menos el de arriba sin derivar, x a la cuarta más 8. Por el de abajo derivando, derivada de x cubo 3x cuadrado, ¿no? Derivada de 1, 0, ¿no? Entre el denominador, x cubo más 1 al cuadrado. ¿Listo? Y acá tenemos que hacer algunas operaciones, ¿no? Por ejemplo, puedo factorizar x cuadrado, ¿no? En este caso, x cuadrado. Sí, correcto. Voy a factorizar x al cuadrado. A ver, lo vamos a hacer de dos maneras, ¿ya? Siempre vean su comodidad para hacer operaciones algebraicas, ¿ya? A ver, acá yo tengo 4x a la sexta. 4x a la sexta más 4x al cubo. Menos 3x a la sexta. No, x cuarta más por x cuadrado sería x a la sexta. Menos 3 por 8, 24x cuadrado. Y acá el denominador se mantiene. Y acá 4x a la sexta menos 3x a la sexta sería x a la sexta. Positivo. Menos, bueno, perdón, más 4x cubo. Y menos 24x cuadrado, ¿no? Y el denominador se mantiene, ¿no? Ahí es. Esa sería la primera derivada. Para los puntos críticos, la derivada igualamos a 0. ¿No? Voy a escribir, ¿no? Igualando a 0. Eso es para que sea punto crítico, ¿no? Igualamos a 0 y despejamos x. Bueno, x cubo más 1 por 0 sale 0, ¿no? Entonces, básicamente es resolver el numerador igual a 0. Y acá sí puedo factorizar el x cuadrado. Factorizo el x cuadrado y tuviera x a la cuarta más 4x menos 24 igual a 0. Bueno, entonces acá aplicando Ruffini, una raíz sería x igual a 2, entonces factorizando sería x menos 2. Lo que nos quedaría sería x cubo más 2x más 2x cuadrado más 4x más 12 igual a 0. Bueno, perdón. Bueno, entonces las raíces serían las siguientes. X igual a 0. De acá x menos 2 igual a 0 sería x igual a 2. Y por último tuviéramos x igual a menos
2.41 si gustan, redondeando. Ahí está, ¿no? X igual a 0, X igual a 2 y la última raíz X igual a menos 2.41, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces serían las tres raíces. Y esos serían los puntos críticos, ¿no? Los puntos críticos. Ahora debemos determinar cuál de estos es máximo, cuál de estos es mínimo. Y para ello vamos a hallar la segunda derivada, ¿no? El criterio más rápido es la segunda derivada. Hagamos la segunda derivada. Es decir, voy a volver a derivar la primera derivada. Bueno, de eso me convendría hacer de esta, ¿no? Para derivar más rápido. Entonces, el de arriba derivando, derivada de x a la sexta, 6x a la quinta, más derivada de 4x al cubo, 3 por 4, 12x cuadrado, menos derivada de 24x cuadrado, sería menos 48x, ¿no? El de arriba derivando por el de abajo sin derivar, ¿no? Acá quizá copiar todo esto, no sea por el de abajo sin derivar, menos, dice la regla, el de arriba sin derivar, por la derivada de abajo, ya que aplicamos la regla de la cadena. Primero derivamos el exponente, sería 2x cubo más 1. Y por la derivada de su argumento, que sería derivada de x al cubo, 3x cuadrado. 3x cuadrado, ¿no? Entre el denominador al cuadrado. Bueno, este ya es el denominador. Sería x cubo más 1 al cuadrado y eso elevado al cuadrado. En general sería a la cuarta, ¿no? Elevado a la cuarta, ¿no? Y obviamente quizá podamos hacer algunas operaciones algebraicas para que esto sea un poco más sencillo de hacer las operaciones, ¿no? Entonces, podría factorizar x cubo más 1, por ejemplo. Puedo factorizar acá. X cubo más 1. Bueno, el denominador se va a mantener. Y acá arriba tengo que seguir haciendo operaciones, ¿no? Me quedaría x cubo más 1 por 6x a la quinta más 2x cuadrado menos 48x. Quizá ya pueda multiplicar, ¿no? X cubo más 6x quinta sería 6x a la octava. Más 12x a la quinta menos 48x a la cuarta. Ahora multiplicamos más 1, ¿no? Sería más 6x a la quinta más 12x cuadrado y menos 48x. Listo. No se olviden que uno de esos hemos factorizado, ¿no? Acá hemos factorizado x cubo más 1, ya no habría, entonces acá sería 2 por 3, 6. 6x cuadrado por x a la sexta. Primero el signo, ¿no? Menos, sería 6x a la octava. ¿Está bien? Acá 2 por 3, 6
x cuadrado por x a la sexta, x a la octava. Menos por más da menos. 6 por 4, 24, x a la quinta. Ahí está, ¿no? Y menos por menos, más. Y sería 6 por 24, ¿no? 6 por 4, 24, llevamos 2, 6 por 2, 12, 13, 14. Sería 144 x a la cuarta. ¿No? Acá tenemos x cuadrado por x cuadrado de x a la cuarta. No, repito que este x cubo más 1 hemos factorizado al principio. Y bueno, ahí quedaría, ¿no? Entonces, y segunda va a ser igual. Y segunda va a ser igual. Acá se anula un x cubo más 1 con este de abajo, ¿no? Entonces ya desaparecería este, ya no hay este factor. Acá 6x a la octava menos 6x a la octava se simplifica. Acá tengo 2x a la quinta, acá menos 24. Entonces sería menos 12x a la quinta. Menos 12x a la quinta. ¿Qué más? X a la cuarta, 144 más 48. ¿Cuánto sería? 144 menos 48, 96 sería, ¿no? Positivo. X a la cuarta. Bueno, acá nos hemos olvidado 12x a la quinta más 6x a la quinta sería 10. Ah, no, acá ¿qué ha pasado? Acá había más, ¿no? 12x a la quinta más 6x a la quinta sería 18. 18 menos 24 sería menos 6, ¿no? Pues acá, esto sería menos 6, ¿no? Ahí está, ¿no? Este no existe, este ya está. 48 más 144, 96. Este quinta ya está. Más 12x cuadrado. Más 12x cuadrado. Ahí está. Menos 48x. Este ya hemos considerado, este ya hemos considerado, este ya hemos considerado. Bueno, sería de esa manera, ¿no? Al cubo. Bueno, esa sería entonces la segunda derivada. Entonces tenemos que reemplazar cada uno de estos valores. Si la derivada segunda es positivo, es mínimo. Si la derivada segunda es negativo, es máximo, ¿no? Entonces evaluamos en cada uno. Si x es igual a 0, por ejemplo, la derivada segunda, ¿cuánto es? Entonces acá reemplazamos 0. Acá 0. Bueno, obviamente que acá es por. No es 60 por si acaso. Acá también por 0 por 0 y 48 por 0 y abajo 0 al cubo más 1. No, por si acaso aquí es 0. Por tanto no es extremo. No es extremo, ¿no? Para x igual a 2 tenemos que hallar igual la derivada segunda. La derivada segunda va a ser igual, y acá reemplazo 2, ¿no? 2, acá reemplazo 2, acá reemplazo 2, y acá reemplazo 2, ¿no? Y acá también reemplazo 2. Bueno, acá lo que nos interesa es el signo, por si acaso. Con calculadora, por favor, una ayudita. Bueno, entonces el valor sale 1.77, como es mayor a 0, es mínimo, ¿no? Es un
punto mínimo. Y ahora vamos a hacer para x igual a 2.441. Menos 2.41 negativas esta cosa, ¿no? Entonces acá en la derivada segunda, acá tenemos que reemplazar menos 2.41. Menos 2.41. Y acá menos 2.41. Esto es igual a menos 1.78. Como es menor que 0, es un punto máximo, ¿no? Es un punto máximo. Bueno, el paso número 6 es hallar los puntos de inflexión y determinar los intervalos de concavidad. Entonces, vamos a matar. Ahí está. Tenemos la derivada segunda. Para hallar puntos de inflexión, la derivada segunda igualamos a 0, ¿no? Entonces, para puntos de inflexión, la derivada segunda igualamos a 0. ¿Listo? Entonces, esta derivada segunda lo igualamos a 0. Bueno, de hecho sería el numerador igual a 0. Voy a factorizar. En este caso se puede factorizar menos 6. Y x también puedo factorizar, ¿no? Me quedaría acá x a la cuarta. Menos, sacando sexta, sería acá 16 x cubo más, en este caso sería 12, perdón, sería menos, ¿no? Menos 2x y menos 48 se volvería más, ¿cuánto sería? 8, no 6 por 8, 48. 8 directamente, ¿no? Igual a 0. Bueno, acá también tenemos otra ecuación que sería una ecuación cuarta. Ver si tiene raíces reales, ¿no? Raíces reales. Bueno, para lo que es si son puntos de inflexión o no, debemos hallar la tercera derivada, ¿no? Entonces acá hallamos la tercera derivada. Entonces sería y tercera igual bueno, acá aplicamos la regla de la división. Acá sería el primero derivando sería menos 30x a la cuarta. 30x a la cuarta más 96 por 4 sería 384 x al cubo más 24x menos 48. Así. El de arriba derivando. El de arriba derivando por el de abajo sin derivar. Que sería x cubo más 1 al cubo. Ahí está. Menos el de arriba sin derivar. Aquí voy a poner paréntesis.
Ahí está. Y acá aplicamos la de la cadena, ¿no? 3 por x cubo más 1, todo eso elevado al cuadrado, por 3x cuadrado, ¿no? Entre el denominador al cuadrado y esto sería al cuadrado, sería la sexta, ¿no? A la sexta. Acá vamos a algunas simplificaciones. Por ejemplo, acá tenemos x más 1 al cubo, acá x más 1 al cuadrado. Podemos factorizar y simplificar con el de abajo. Es que lo que me quedaría, acá me quedaría, como factorizo al cuadrado, este se volvería simplemente a la 1 y este ya no habría. Y acá se volvería a la cuarta. Ahí está, ¿no? Y acá 3 por 3 sería 9. Vamos a poner 9 x cuadrado, ¿no? Bueno, este x cuadrado quizá llevarlo adelante también. Simplemente para que se vea mejor. No. Bueno, acá lo que interesa es que la derivada tercera sea distinto de 0, ¿ya? Sea distinto de 0. Entonces vamos a reemplazar x igual a 0. Y si esta derivada tercera es distinto de 0. Pues acá simplemente reemplazamos el 0. 0 acá. Acá también reemplazamos el 0. Entonces acá esto se vuelve 0. Esto se vuelve 1. 1 por menos 48, menos 48. Y lo único que tenemos que verificar acá que sea distinto de 0. Entonces es punto de inflexión, ¿no? Listo. Eso nomás tenemos que verificar, que sea un punto de inflexión. Ahora, si es distinto de 0, esta tercera derivada es punto de inflexión. Ahora vámonos a x a 16, igual a 16.0058. Tenemos que reemplazar acá. Y verificar si es distinto de 0. Acá sería 16.058. No olviden que es esto la raíz de esta ecuación que está acá. Entonces todo esto va a volver 0. Ahí está, ¿no? Entonces, repito, como es raíz de esta ecuación, esto es 0. Tendríamos que hallar simplemente en este otro lugar, ¿no? Y si esto también sale 0, no habría punto de inflexión, ¿no? Bueno, entonces tuviéramos en x igual a 0 un punto de inflexión y en x igual a 0,7524 también, ¿no? Bueno, hallar las asíntotas sí corresponde. ¿Cómo se hallan las asíntotas? Tenemos tres tipos de asíntotas. Asíntotas horizontales, asíntotas verticales y asíntotas oblicuas, ¿ya? Entonces, asíntotas verticales para asíntotas verticales, el denominador se iguala a 0. ¿Listo?
Y es justamente el que hemos hecho desde el principio, ¿no? Tenemos x cubo más 1 igualamos a 0. Esa es la asíntota vertical, ¿no? X cubo. Bueno, acá tenemos justo el que es punto de inflexión, ¿no? Que es, perdón, el que es el punto de discontinuidad, ¿no? Este sería, ¿no? X cubo más 1 igualamos a 0. Sería x al cubo más 1 igual a 0. Acá tenemos el cuadrado, ahí está. Y de acá tenemos que x es igual a menos 1, ¿no? Eso sería asíntota vertical. Bueno, para asíntotas horizontales, y oblicuas, se debe dividir la expresión algebraica. Entonces, acá vamos a dividir x a la cuarta más 8 entre x al cubo más 1, ¿ya? Eso debemos dividir. Y lo que queda sin quebrado es, en sí, la parte entera es la que va a ser la asíntota, ya sea horizontal u oblicua, ¿no? Entonces, dividimos acá, ¿no? X a la cuarta más 8 entre x al cubo más 1. Bueno, acá estaría fácil, ¿no? Sería x a la cuarta más 1 más 7, ¿no? Entonces nos quedaría x, no, dividiendo acá, ¿no? Me quedaría x más. Entonces esta sería la división. X en la parte entera y en la parte fraccionaria nos quedaría un residuo de menos x más 8 sobre x al cubo más 3, ¿no? Esta sería la división, ¿no? Aplicando una división. Y esta es la asíntota, ¿ya? Asíntota oblicua. Si es entero, si es un número entero, se llama asíntota horizontal. Pero si es como en este caso, y igual a x, sería asíntota oblicua. ¿Listo? Y igual a x, ¿no? La parte entera, eso es el asíntota, ¿no? Y la parte fraccionaria ya no se toma en cuenta. Si tuviéramos una asíntota oblicua. Bueno, para la gráfica vamos a hacer paso por paso. Podemos graficar por un lado las asíntotas y graficar la función, ¿no? La función. Entonces, x y acá vamos a tener y igual. No se olviden que la función es x a la cuarta más 8 dividido entre x al cubo más 1. Esa es, ¿no? La función. Y acá podemos graficar la asíntota. Asíntota x, y es un... Y la otra asíntota, ¿no? Bueno, en este caso es una recta, ¿no? Entonces acá tenemos que tener los puntos críticos. No se olviden qué puntos críticos teníamos. Teníamos x igual a 2 y menos 2.41. Y x igual a 0 era punto de inflexión, ¿no? No se olviden eso. Entonces quizá podamos dar valores desde menos 5, menos 4. Voy a hallar varios valores, incluyendo los puntos de inflexión. Ojo que x igual a menos 1 no existe, ¿no? No existe. Justamente esta era una asíntota, ¿no? En x igual a menos 1 no existe, ¿no? Acá vamos a dar valores al azar, ¿no? Y para la asíntota oblicua, suficiente 2 valores, ¿no? Sería igual, menos 5 y 5. No se olviden que la asíntota es y igual a x, ¿no? O sea, acá sería el mismo valor, ¿no? Ya. Entonces,
el primer punto crítico era x igual a 2 y menos 2.41. Esto voy a trasladar acá y acá. Menos 2.41. Esto no se olviden que es un punto que nos salió máximo, ¿no? Máximo. Y en x igual a 2 es un punto mínimo. Y x igual a 0 era inflexión. ¿Listo? Inflexión, ¿no? Eso es lo que salía. Y acá reemplazamos en la fórmula, ¿no? Acá, la fórmula dice x a la cuarta más 8 dividido entre x, que sería este valor, al cubo más 1. Ahí está, ¿no? Entonces yo reemplazo y esos serían los valores, ¿no? A ver, grafiquemos. ¿Cómo graficamos? Acá era fácil, ¿no? Seleccionamos estos valores, insertar gráfica, dispersión y elegimos esta función, ¿no? Ahí está la gráfica, ¿no? ¿Qué les parece? Y ahora vamos a ver las asíntotas, ¿no? Voy a agregar en diseño, seleccionar datos, voy a agregar una nueva gráfica, valores para X, valores para Y. Esa es la asíntota, ¿cómo se llama? Horizontal. Y vamos a agregar también la asíntota oblicua, que es y igual a X. Bueno, a ver, quizá podamos graficar en dos pedazos, porque para x igual a menos 1, que es esta, no existe la función. Esto que está uniendo acá estaría mal, ¿no? Estaría mal. A ver, ¿cómo hacemos? Esto haremos en dos pedazos, por favor. Lo voy a borrar mejor. Lo voy a borrar. La gráfica, datos, voy a borrar esto. Acá, quitar, ¿no? Quitar. Voy a agregar antes del menos 1. Bueno, acá menos 1 no hay, por si acaso, ¿no? Menos 1 no hay. Entonces, valores de x hasta menos 2. Ahí está. Y acá también hasta menos 2. Este sería el primer pedazo hacia abajo. Salto el menos 1, no olviden, hemos dado los intervalos de continuidad y descontinuidad. Saltamos el menos 1. Ahí está, ¿no? Así. Ahora sí, esta es la gráfica, ¿no? Esta es la gráfica. Esta es la asíntota. Miren cómo está la asíntota, la ploma, y esta es la otra asíntota, ¿no? Acá tal vez podemos hacer desde menos 10 hasta 10 para que se vea mejor. Y acá nos faltan algunos valorcitos. Mientras más detallado hagamos los valores, mucho mejor, ¿no? Entonces, antes de menos 1, nos faltaría acá un valorcito, ¿no? Menos 1.1, por ejemplo, ¿no? Y el valor es 0.28, ¿no? Y saltando el menos 1 sería menos 0.9, ¿no? Y sale 31, ¿no? Ya, entonces voy a completar, por favor, acá. Entonces acá podemos completar en esto del Excel. Tenemos la función, la serie, editar. Te lo voy a agrandar, ¿no? Hasta 7. Hasta 7.
Aceptar. Guay, no. Ahorita lo vamos a arreglar ya. Y acá sería desde 8. Bueno, acá están muchos estos valores, quizá menos 1.001. Uy, peor, ¿no? Uy, menos 1.5 tal vez. Ya, no, más o menos. Y acá en vez de 0.9 es 0.7 o 0.5. No, ya, mejor, ¿no? O 0.6. Ya, ahí está la gráfica. Entonces, estas son las funciones de las asíntotas jóvenes. Esta es una asíntota horizontal que la gráfica nunca va a chocar con esta, ¿no? Se va a ir hasta el infinito cerca de la asíntota, pero nunca la choca. Y acá lo mismo, ¿no? Hacia abajo va a ser hasta menos infinito, pero nunca va a chocar con esto. Y la asíntota oblicua también te va a guiar, ¿no? Nunca va a chocar. Bueno, en este caso por el redondeo el Excel sí lo hace así, pero acá nunca va a chocar también con la asíntota, ¿no? Acá tenemos el punto máximo, acá tenemos el punto mínimo, ¿no? El punto mínimo. Bueno, ese sería, jóvenes, el ejercicio completo.